Llamado urgente a la preparación, la profecía de la Virgen María para 8 naciones. Saludos cordiales, queridos amigos. Hoy nos reunimos en la fe para reflexionar sobre un mensaje urgente que resuena a través del tiempo y habla directamente al corazón de la condición espiritual del mundo. La Virgen María, a través de las profundas apariciones en Medjugorje que comenzaron en 1981, ha enviado un mensaje de esperanza entrelazado con una advertencia solemne para toda la humanidad. Es un llamado que no debe ignorarse, especialmente para 8 naciones fundamentales: Estados Unidos, Rusia, China, Brasil, Francia, India, Italia y Japón. Estas naciones, según la profecía, se encuentran en una encrucijada donde la preparación espiritual es vital para evitar disturbios inimaginables y asegurar un futuro de paz y protección divina. El mensaje transmitido a través de la Virgen María no es meramente un despertar espiritual, es un plan profético para el mundo. La Madre de Dios, apareciendo en Medjugorje, enfatizó la urgencia de regresar al fundamento de la oración, el arrepentimiento y la fe. Las implicaciones de sus palabras son enormes y afectan no solo a las naciones mencionadas, sino a todo el mundo. Mientras presenciamos una marea creciente de desastres naturales, agitación política y decadencia social, la necesidad de un despertar espiritual colectivo nunca ha sido más clara. Durante más de 4 décadas, los mensajes de Medjugorje han estado resonando en los corazones de millones de personas, llamando a una renovación moral y espiritual. Estas revelaciones, dadas a 6 videntes en una tranquila ladera de la ex Yugoslavia, siguen inspirando y guiando a muchos hoy en día. Pero el tiempo se acorta y la urgencia se ha profundizado. Las palabras de la Virgen María sugieren que nuestro alejamiento de los principios divinos ha preparado el escenario para una escalada de crisis, tanto naturales como provocadas por el hombre, que sacudirán los cimientos mismos de la civilización. Las 8 naciones nombradas específicamente en la profecía no son solo actores casuales en el escenario global. Representan fuerzas significativas cuyas acciones se extenderán y afectarán al mundo entero. Si observamos a Estados Unidos, Rusia, China, Brasil, Francia, India, Italia y Japón, vemos que las naciones están en la vanguardia de la tensión geopolítica, la inestabilidad económica y la decadencia moral. Su destino está entrelazado con el del mundo, y la Virgen María advierte que, a menos que estas naciones, y, de hecho, el mundo entero, se vuelvan a Dios, las tribulaciones predichas serán inevitables. La Virgen María ha enfatizado repetidamente que los desastres que estamos presenciando no son arbitrarios. Los terremotos, las inundaciones y otras calamidades naturales son señales de que no estamos en armonía con la voluntad de Dios. Estos eventos no son simplemente sucesos aleatorios, son reflejos de una profunda crisis espiritual que debe abordarse con urgencia. Si los pueblos de estas naciones, y de hecho toda la humanidad, no atienden el llamado a la conversión espiritual, enfrentarán pruebas cada vez más severas. Pero hay esperanza. Los mensajes de la Virgen María no están exentos de la posibilidad de transformación. Ella habla de una intervención milagrosa, si la humanidad abraza la oración, la penitencia y el retorno a la fe. El poder de la oración es visto como una fuerza capaz de mitigar las peores tribulaciones. A través de una sincera conversión del corazón, tanto los individuos como las naciones pueden encontrar la paz y evitar gran parte de la devastación que se predice. El mensaje es claro, la preparación espiritual es clave. Quienes se vuelven a Dios, quienes buscan su misericordia a través de la oración, el ayuno y una profunda conversión del corazón, pueden escapar de las peores calamidades que se vislumbran en el horizonte. Este no es solo un llamado a la santidad personal, sino colectiva. Las acciones de unos pocos pueden influir en el destino de muchos. Un retorno unificado a los valores de la fe, la familia y la comunidad puede crear un poderoso efecto dominó capaz de cambiar el curso de la historia. Además de los desastres naturales, la profecía también advierte de la inestabilidad política y el colapso económico. Las tensiones entre las naciones, en particular entre las más poderosas, están creando una atmósfera de incertidumbre y temor. El mensaje de la Virgen María nos insta a estar alerta, a reconocer que estas crisis no son simplemente el resultado de la acción humana, sino la culminación de un mundo que se aleja de la verdad espiritual. Las señales están por todas partes,
un colapso de los valores morales, una sed de poder por sobre la paz y un desprecio por la santidad de la vida. Estos son los ingredientes que catalizarán las tribulaciones que se avecinan a menos que cambiemos de rumbo. Si bien los mensajes de la Virgen María enfatizan las naciones específicas mencionadas, también son un llamado universal. Las tribulaciones no se limitarán a estos 8 países, el efecto dominó de sus acciones se extenderá mucho más allá de las fronteras, tocando cada rincón del planeta. A medida que vemos que las interconexiones entre las naciones se hacen cada vez más estrechas, resulta evidente que las consecuencias de la negligencia moral y espiritual no podrán ser contenidas. Ante estas advertencias, la pregunta es, ¿escucharemos el llamado? ¿Estaremos a la altura de las circunstancias y abrazaremos el camino de la renovación espiritual, o continuaremos por el camino de la autodestrucción? La elección es nuestra, pero el tiempo se acaba. Preparemos nuestros corazones, nuestras familias y nuestras comunidades. Recurramos a la oración y hagamos un esfuerzo consciente para vivir según los valores del amor, la compasión y la fe que la Virgen María nos ha llamado a abrazar. Juntos, podemos enfrentar los desafíos que tenemos por delante con fe y coraje, confiando en la misericordia y la intervención de Dios. Ahora es el momento de actuar. Que nosotros, y las 8 naciones mencionadas en la profecía, encontremos la fuerza para volver a la luz del amor y la misericordia de Dios. Estemos listos para la revelación que está por venir y oremos para tener la fuerza para resistir, sabiendo que con fe, podemos superar cualquier desafío que nos depare el futuro. En el amor y la paz de Cristo, permanecemos unidos en la oración, confiando en que nuestros esfuerzos colectivos nos llevarán a la victoria sobre las pruebas que nos esperan. El llamado urgente a la renovación espiritual mundial, un mensaje para las 8 naciones. En un mundo cada vez más dividido por alianzas globales, luchas internas y discordia política, la atmósfera de incertidumbre y miedo ha alcanzado niveles sin precedentes. A medida que aumentan las tensiones entre las naciones y las luchas internas amenazan con desestabilizar el tejido mismo de la sociedad, una verdad se vuelve cada vez más clara: debemos mirar más allá de nuestros desafíos físicos y políticos para abordar las crisis espirituales que se encuentran en el corazón de nuestro sufrimiento. Aquí es donde los mensajes proféticos de la Virgen María, entregados a través de las apariciones en Medjugorje, adquieren un profundo significado. El llamado a la preparación espiritual y a la unidad en la fe nunca ha sido más crítico. Estos mensajes, dados por primera vez a los videntes en 1981, no son simplemente palabras de consuelo sino advertencias urgentes que nosotros, como comunidad global, debemos responder. La súplica de la Virgen María no es solo por la salvación personal, sino por un despertar espiritual colectivo que abarque naciones, culturas e individuos. Las 8 naciones destacadas en los mensajes de Medjugorje, Estados Unidos, Rusia, China, Brasil, Francia, India, Italia y Japón, son actores fundamentales en la configuración de los resultados globales. Estos países tienen una influencia significativa en el panorama político, económico y cultural del mundo. Sus acciones, o la falta de ellas, determinarán el curso de la historia en las próximas décadas. Como tal, los mensajes de la Virgen María tienen un peso único para estas naciones, subrayando la importancia de la renovación espiritual en todos los niveles de la sociedad. Cada una de estas naciones enfrenta su propio conjunto de desafíos, pero el tema subyacente del abandono espiritual es universal. El colapso económico, la inestabilidad política, los desastres naturales y la decadencia moral son los síntomas de un mundo que está dando la espalda a sus cimientos espirituales. Las profecías sugieren que, a menos que los habitantes de estos países, tanto los líderes como los ciudadanos, abracen la oración, el arrepentimiento y la conversión del corazón, el mundo se enfrentará a acontecimientos catastróficos que podrían sacudir los cimientos mismos de la paz y la estabilidad. Un aspecto central del mensaje de la Virgen María es la importancia de la oración, en particular del rosario, como herramienta de protección y sanación espiritual. El rosario, como forma profundamente significativa de devoción católica, tiene el poder de proteger a las personas y a las comunidades de todo daño, tanto físico como espiritual. No es un mero ritual, sino una intervención divina, un llamado a unir a los fieles en su búsqueda de la paz,
la gracia y la restauración de la armonía en el mundo. A través del rosario, se invita a las personas a entrar en los misterios de la vida de Cristo, reflexionando sobre su amor, su sacrificio y su victoria final sobre el mal. Esta práctica lleva a los creyentes a una relación más profunda e íntima con Dios, fomentando el crecimiento espiritual y fortaleciendo su compromiso de vivir su fe. Pero el llamado de la Virgen María va más allá de la devoción personal. Nos insta a abrazar la oración colectiva, donde las comunidades se unen para elevarse mutuamente en la fe y la esperanza, fomentando una transformación espiritual colectiva que puede remodelar sociedades enteras. Sin embargo, la oración sola no es suficiente. Los mensajes de Medjugorje enfatizan que la fe genuina debe expresarse a través de actos concretos de bondad, caridad y compasión. Estas acciones forman la base de la transformación espiritual a la que llama la Virgen María. No es suficiente simplemente profesar la creencia, uno debe vivirla en el mundo a través de acciones que promuevan la paz, la justicia y el amor. Al ayudar a los menos afortunados, defender la justicia y mostrar compasión a los necesitados, las personas se alinean con los valores que Cristo mismo enseñó. El llamado a la renovación espiritual no es simplemente un camino para evitar el castigo o la catástrofe, es una oportunidad para convertirnos en mejores seres humanos, para elevar nuestros corazones y mentes a un estándar moral más alto. En un mundo dominado por la codicia, el egoísmo y el miedo, los mensajes de la Virgen María ofrecen un antídoto, un retorno al amor, al servicio y a una conexión más profunda con lo divino. Estos son los valores que pueden contrarrestar la oscuridad que amenaza con ensombrecer el mundo. La responsabilidad de esta renovación espiritual no recae únicamente sobre los hombros de los líderes políticos, las figuras religiosas o las instituciones. Cada individuo, sin importar su posición o poder, está llamado a ser un agente de cambio. Cada persona tiene el potencial de influir en su comunidad viviendo los valores de Cristo y, al hacerlo, puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Este cambio espiritual colectivo no solo es posible sino esencial si queremos navegar en las aguas turbulentas que se avecinan. Para las 8 naciones mencionadas específicamente, el llamado a la renovación espiritual conlleva una urgencia adicional. Como actores principales en el escenario mundial, las acciones de estos países tendrán efectos de largo alcance. Si eligen abrazar el llamado a la oración y la transformación moral, podrían marcar la pauta para el resto del mundo. Su ejemplo podría desencadenar un movimiento mundial, generando un renovado sentido de unidad, paz y esperanza frente a la incertidumbre. Sin embargo, si estas naciones ignoran el llamado, las consecuencias podrían ser nefastas. Los mensajes de la Virgen María advierten de desastres naturales, crisis económicas y agitación política que no solo afectarán a los 8 países mencionados, sino que enviarán ondas de choque a todo el mundo. La interconexión de nuestro mundo moderno significa que la inestabilidad en una región puede escalar rápidamente hasta convertirse en una crisis mundial, y la decadencia moral que vemos hoy podría desencadenar una reacción en cadena que será imposible de contener. Por lo tanto, el mensaje de Medjugorje es claro, ahora es el momento de prepararse. No basta con esperar pasivamente a que pase la tormenta. Debemos actuar, mediante la oración, el arrepentimiento y la acción, para reconstruir los cimientos espirituales que resistirán cualquier desafío que se nos presente. Solo abrazando el poder transformador de la fe podemos tener la esperanza de evitar las calamidades que se profetizan y crear un mundo que refleje el amor, la paz y la justicia que Cristo tanto desea para nosotros. El camino a seguir es el de la unidad en la fe, la oración y la acción. Aceptemos este llamado con corazones abiertos y un compromiso inquebrantable, sabiendo que juntos podemos superar las pruebas de nuestro tiempo y crear un futuro más brillante para todos. Un llamado a la transformación, la esperanza de la profecía para las 8 naciones y el mundo. Las naciones del mundo se encuentran en una coyuntura crítica, un momento sin precedentes en la historia en el que las decisiones de hoy darán forma al futuro de las generaciones venideras. Entre ellas, 8 naciones, Estados Unidos, Rusia, China, Brasil, Francia, India, Italia y Japón, están posicionadas en el escenario mundial para liderar con el ejemplo, mostrando un compromiso con los valores morales y espirituales.
Los mensajes de la Virgen María a través de las apariciones en Medjugorje nos recuerdan que estas naciones tienen el poder de influir en el curso de los acontecimientos mundiales de maneras que podrían mitigar o magnificar las tribulaciones predichas en la profecía. Las advertencias proféticas de Medjugorje no son un llamado a la desesperación, sino una invitación a la esperanza y la transformación. Si bien la profecía habla de profundo sufrimiento y purificación espiritual, también lleva consigo un mensaje de misericordia divina, que ofrece a la humanidad una oportunidad de redención. La elección es clara: si estas naciones adoptan el camino de la conversión y la compasión, pueden cambiar el curso del futuro y evitar las peores tribulaciones. Pero si continúan descuidando sus responsabilidades espirituales y permanecen arraigadas en el materialismo y la división, las consecuencias podrían ser catastróficas, afectando no solo a las naciones involucradas, sino a millones de personas en todo el mundo. Es importante entender que el mensaje no tiene como objetivo inducir miedo, sino inspirar acción. Las advertencias de la Virgen María son un recordatorio de que el futuro no está escrito en piedra y que, volviendo a los valores de la oración, el arrepentimiento y la renovación espiritual, la humanidad puede alterar la trayectoria de su destino. Los desafíos que se avecinan no se presentan simplemente como pruebas, sino como oportunidades para el crecimiento espiritual. Son momentos en los que podemos reconectarnos con lo divino o caer en una espiral cada vez más oscura. A través de una conversión sincera del corazón y un compromiso de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, la humanidad puede encontrar un camino a través de la tormenta. Los mensajes de Medjugorje sugieren pasos específicos que las personas y las naciones deben dar para prepararse para lo que se avecina. Estos pasos no son abstractos ni teóricos, son acciones prácticas que pueden tener un impacto inmediato. En primer lugar, el llamado a la oración es primordial. La Virgen María enfatiza la importancia de la oración regular y sincera, con un enfoque especial en el rosario. Esta poderosa herramienta de devoción no es solo un ejercicio espiritual, sino un medio directo de protección, sanación e intervención. La recitación del rosario acerca a los creyentes al corazón de Cristo y ayuda a restablecer el equilibrio espiritual que se necesita tan desesperadamente. Pero la oración por sí sola no basta. Los mensajes de la Virgen María instan a que la oración debe ir acompañada de acciones. Los actos de caridad, bondad y compasión son componentes esenciales de la renovación espiritual que se necesita. En un mundo plagado de desigualdad, injusticia y violencia, estos actos son un medio para realinear a la humanidad con su propósito divino. Cada persona está llamada a ayudar a los menos afortunados, promover la paz y actuar como instrumento de justicia y misericordia en sus comunidades. Esta es la manera de realinear nuestro mundo con la voluntad de Dios y allanar el camino para la transformación de la que habla la Virgen María. Para las 8 naciones mencionadas específicamente, lo que está en juego es particularmente importante. Estos países, potencias mundiales por derecho propio, deben liderar el camino en este despertar espiritual. Su ejemplo tendrá un profundo impacto y marcará la pauta para el resto del mundo. Si estas naciones eligen el camino de la renovación espiritual, podrían inspirar un movimiento global hacia la compasión, la paz y la sanación. Sin embargo, si persisten en su trayectoria actual, caracterizada por la codicia, la división y el abandono espiritual, corren el riesgo de desencadenar una crisis global con consecuencias devastadoras. Los mensajes de la Virgen María instan a las personas a examinar sus propios corazones, buscar el perdón por los errores del pasado y enmendarse cuando sea posible. El proceso de autoexamen y arrepentimiento es esencial no solo para la salvación personal sino para la sanación de sociedades enteras. Las naciones también están llamadas a reflexionar sobre sus políticas, alinearlas con los valores morales y espirituales y promover la paz y la justicia tanto en el país como en el extranjero. El esfuerzo por restablecer el equilibrio espiritual debe ser tanto personal como colectivo, un esfuerzo unido para llevar sanación a un mundo quebrantado. Hay un poderoso mensaje de misericordia entretejido en toda la profecía, que nos recuerda que nunca es demasiado tarde para volver a Dios. El sufrimiento descrito en la profecía no pretende ser una sentencia final, sino un llamado a volver al camino de la rectitud. El proceso de purificación puede generar un renovado sentido de propósito, una relación más profunda con lo divino y un mundo donde el amor,
la paz y la compasión sean las fuerzas impulsoras. Los mensajes de Medjugorje enfatizan que las tribulaciones que se avecinan no son meramente un castigo, sino una oportunidad para que la humanidad evolucione espiritualmente, se aleje del materialismo y abrace los valores que enseñó Cristo. Este periodo de prueba, aunque desafiante, es también un periodo de profunda renovación espiritual. Aquellos que respondan al llamado con corazones abiertos y arrepentimiento sincero encontrarán asistencia divina en su momento de necesidad y serán guiados a través de la oscuridad hacia una nueva era de esperanza y sanación. Mientras nos encontramos en esta encrucijada, el mensaje de la Virgen María es claro: el futuro no está escrito en piedra. Al abrazar la renovación espiritual a través de la oración, el arrepentimiento, la caridad y la compasión, podemos evitar la peor de las tribulaciones y crear un mundo que refleje la voluntad divina. La elección está en nuestras manos, ya sea que elijamos el camino de la luz o el de la oscuridad, el resultado estará determinado por nuestras acciones de hoy. El momento de actuar es ahora. Debemos aceptar el llamado al despertar espiritual, tanto individual como colectivamente, y prepararnos para los desafíos que nos esperan. Al hacerlo, podemos asegurar que el futuro esté marcado por la sanación, la esperanza y la paz, un futuro en el que la misericordia divina triunfe sobre el sufrimiento y en el que la humanidad regrese a sus raíces espirituales. Seamos parte de esta transformación y dejemos que nuestras acciones de hoy generen un mañana más brillante.